Gracias. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio denominado Justicia Penal y Política de Droga en Bolivia. Saludamos a nuestros expositores que ya se encuentren presentes. Cuando hacemos referencia a los problemas relacionados con el narcotráfico y otros relacionados con la manipulación de sustancias ilícitas, debe quedar claro que cuando se instituye un delito, el principal objetivo es proteger un bien jurídico, que en este caso sería la salud. Sin embargo, la legislación y la política de drogas no necesariamente protege este bien jurídico, sino ha tomado más una perspectiva punitiva que preventiva. En el caso de Bolivia, la promulgación de la Ley 1008 ha tomado esta perspectiva y ha generado la vulneración de varios derechos y garantías constitucionales, tales como el debido proceso, con la gran cantidad de procedimientos abreviados, la presunción de inocencia con la detención, el uso excesivo de la detención preventiva. Es por eso que es importante generar espacios donde se debatan las políticas de drogas, porque se generan y se constituyen en una fuente de violación de derechos humanos por parte de los estados. Esta noche vamos a tener la presencia de expertos que nos van a brindar enfoques claros desde un punto de vista técnico entre la relación que existe con la administración de justicia y la política de drogas en Bolivia y, por supuesto, la efectividad de esta administración de justicia respecto a estos delitos. Vamos a comenzar esta ronda de exposiciones y damos la bienvenida a Iván Lima, director del CEGIPRO. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a todos y por la invitación. Yo inicio siempre estas exposiciones con una pequeña introducción de lo que es el sistema penal actualmente en Bolivia. Tenemos, en realidad un poco más amplio el sistema judicial boliviano. Tengo algunas imágenes que traje para orientarme. Si me permiten, voy a pararme para poder ver la pantalla. Tiene que ver con estadísticas. Si no tenemos un manejo estadístico de los datos del sistema judicial, vamos a perder siempre el horizonte del trabajo que podemos llegar a hacer. Lamentablemente los números son muy pequeños en este caso, pero lo importante es entender de qué números y de qué cifras estamos hablando en el sistema judicial boliviano. Primer dato, tenemos 908 jueces, tenemos alrededor de 110 vocales en los tribunales departamentales, 9 magistrados, de los cuales solamente 2 ven temas penales. Es una estructura piramidal en la que tenemos una distorsión en cuanto al sistema de recursos, que es lo que me parece más afecta a la política de drogas en este momento en nuestro país. Voy a hacer hincapié en la segunda parte de mi exposición. En esta primera parte, con ese dato de tener 1000 jueces, tendríamos que hay en Bolivia, por cada 100.000 habitantes, 11 jueces. Eso es un promedio que en la región tiene un pico en Costa Rica, jueces, y un nivel muy bajo en México, que tienen 4 jueces. En el mundo hay países que tienen 20 jueces, otros que tienen 35. La estadística no está muy clara porque se confunde jueces profesionales con jueces no profesionales, pero parece ser que el estándar de 11 jueces no es malo. 11, 12 jueces profesionales, como el sistema boliviano, parece que es un estándar razonable. El gran problema en Bolivia es la distribución geográfica. Estos jueces que tenemos en el país no están distribuidos adecuadamente. Tenemos departamentos como Pando, que puede llegar a tener 22 jueces por 23 jueces por cada 100.000 habitantes, y contrariamente tenemos algunos distritos como La Paz, Santa Cruz, que en algunas poblaciones tienen un solo juez para 100.000 habitantes. Guarnes, Quillacollo, El Alto, tienen una distorsión completa en la distribución de los jueces. Pero lo más grave es que esos 1000 jueces, el 34% de esos jueces se dedica a cobrar deudas y arreglar problemas de derechos reales. Y solamente el 30% se dedica a materia penal.
Yo creo que debería ser algo como 50% los jueces que se dediquen a materia penal, pero que estén además bien distribuidos. Entonces, este es el inicio de mi exposición. Tenemos juzgados de instrucción en materia penal en las ciudades capitales y el Alto, y estos jueces de instrucción, que son 69 jueces en todo el país, ven un total de 208.517 inicios de investigación en un proceso penal. Todo hecho criminal, toda noticia criminal debe ingresar al sistema con ese informe de inicio de investigación. Es importante recordar esa cifra: 208.517 inicios de investigación. Como pueden ver, hay departamentos con mayor actividad procesal. La Paz, 38.000, pero Cobija solo 4.609 por población. Pero esa cifra es importante, es lo que llama la atención: 208.517 inicios de investigación. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Ese inicio de investigación, que es el primer acto dentro de un proceso penal, va desarrollando un proceso de investigación a nivel policial, a nivel de la fiscalía, y se concreta en una imputación formal. En ese periodo de tiempo, debería ser casi lineal esto, porque la ley dice que se tiene solamente alrededor de 20 días, ampliables a 6 meses, entre ese inicio de investigación y la imputación formal. Resulta que ya baja el número y tenemos solamente 32.369 imputaciones formales. Estamos hablando de ciudades capitales y el Alto. Entonces, de esos más de 200.000, resulta que tenemos imputación formal para 32.369 casos. Si pasamos a la siguiente lámina. Este dato son los referenciales de provincias, imputaciones formales 9.876. Si podemos pasar, por favor, pasar una vez más. Resulta entonces que todo este trabajo que hacen los jueces de instrucción en materia penal en las ciudades capitales y el Alto, esos 69 jueces, van a desarrollar la mayor cantidad de ingresos al sistema penal, al sistema penitenciario. Ustedes saben que en Bolivia, más que buscar una condena penal ejecutoriada, que conseguimos en muy poquitos casos, se utiliza el sistema penal para lograr la detención preventiva. Estos jueces, en materia penal de las ciudades capitales y del Alto, imponen 9.721 medidas cautelares personales. Ese es el dato que termina engrosando la cifra de personas que están actualmente privadas de libertad en todo el sistema penitenciario boliviano. Les diría que la principal actividad de ingreso al sistema carcelario, al sistema penitenciario, es a través de la medida cautelar de detención preventiva al inicio del procedimiento penal. Si podemos seguir adelante, por favor. Hablábamos de 200.000 causas que ingresan con inicio de investigación. Hablábamos de que eso bajaba al momento de la imputación formal. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre en los tribunales de sentencia? Resulta que en los tribunales de sentencia, al principio pareciera que es una cifra buena, tenemos 3.059 causas resueltas. Igual es algo desproporcionado, de 200.000, 30.000, tener solamente 3.059 causas resueltas parece muy poco. Pero si entramos a desglosar esa cifra, 3.059, resulta que el Poder Judicial considera que una forma de solución es la imposibilidad de conformar tribunal, 1.836 causas, con lo cual sigue bajando la cantidad de decisiones que toma el sistema penal a 612 causas. O sea, se emiten 612 sentencias de todo el cúmulo de causas que hemos visto en el sistema fiscal, policial, de la imputación formal. Resulta que por año se emiten esas 612 causas, y hay datos importantes. En Trinidad, en el año que se hace estadística, que es la última oficial que tenemos del órgano judicial, no se emitió ni una sola sentencia en ese año. En La Paz se emitieron 90 sentencias, en Sucre 34, Santa Cruz 171 sentencias. Luego entramos al desarrollo de qué son esas sentencias, y la mayor parte son en temas de lo que nos reúne esta noche, en temas de narcotráfico. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina. Este tema es el comparativo de los tribunales de sentencia de provincias, que igual no tienen muchas sentencias, no emiten muchas resoluciones en esos 35 tribunales de sentencia que tienen. Ponen 4.448 causas atendidas, pero no son sentencias, son trámites que desarrollan dentro del desarrollo del proceso. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta sí nos da la cantidad de sentencias,
Nos dicen que hay 309 sentencias a nivel de todas las provincias del país. Entonces, esas 600 anteriores más estas 300 nos dan que tenemos alrededor de 1000 sentencias que emite todo el sistema judicial boliviano. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, no tiene proporción, o por lo menos es una pirámide que muestra la distorsión del sistema, tener ingresadas 200.000 causas y tener solamente 1000 sentencias por año. Estas cifras están empeorando. O sea, no es que estén mejorando. Estas cifras del 2013 cada año van disminuyendo. Ya el año 2014 y 2015 hemos tenido entre 600 y 650 sentencias. Entonces, todo el sistema penal en este momento está concentrado en la detención preventiva. Y es algo muy cruel, porque el derecho de las víctimas a tener una justicia, una tutela judicial efectiva, sus derechos es un derecho humano fundamental. No lo tenemos. Lo que ha visto la población como una alternativa a la sentencia es la detención preventiva, lograr que en el primer momento del proceso penal se determine la culpabilidad de una persona. Si ustedes analizan los titulares de la prensa, difícilmente van a encontrar un titular que diga la Corte Suprema dictó una sentencia ejecutoriada, condenatoria para tal persona. En realidad lo que siempre van a encontrar es alguno de los 11 jueces cautelares que tiene La Paz, mandando con detención preventiva a alguien. Y el sentimiento de las personas va a ser de que no hay justicia si no se detiene preventivamente. Entonces, como sociedad y como sistema hemos distorsionado todo el ejercicio del poder penal. La idea de un sistema penal es que este primer momento respete la garantía de inocencia. Y entonces, el tema de la presunción de inocencia versus seguridad ciudadana ha cedido por completo en nuestro país a la seguridad ciudadana. Sin embargo de eso, hay que reconocer que los jueces cautelares suelen dar rápidamente la cesación de la detención preventiva. O sea, hay un flujo muy interesante en el sistema penitenciario boliviano. No es que las personas se queden mucho tiempo privadas de libertad, ese número de 13.000, que sube a veces a 14.000 y que va bajando, no es un número de personas con nombre y apellido constante. La gente entra y sale de una forma muy rápida del sistema, pero el sistema está respondiendo de esa manera, procesando a 200.000 personas y llegando a sentencia en menos de 1000 casos en cada año. Entonces ahí está un poco la gran distorsión de nuestro sistema penal, de tener primero, lograr la cesación de la detención en algún momento y terminar con un proceso que se concentre en la detención preventiva, lo cual es muy grave para un sistema, porque no da un mensaje de seguridad ciudadana a las personas que se dedican de forma organizada a la delincuencia, que las existe. Con todo lo que podamos criticar a los sistemas penales que son arbitrarios, abusivos y autoritarios, hay un grupo dentro de toda sociedad que tiene una forma de operar, y hay organizaciones criminales que trabajan en estas circunstancias de impunidad, porque lo que tenemos en Bolivia es una impunidad muy grave, que hace mucha incidencia y hace mucha importancia en el tema de política de drogas. Hay una intervención de las autoridades políticas, los medios son una interferencia definitivamente para cambiar esta situación, pero yo diría que lo principal es que la política de mano dura es algo que es muy satisfactorio para los políticos y para la sociedad. Ustedes me dirán que la mayor parte de la gente, no sé si la mayor parte de la gente, pero gran parte de la gente no ha reaccionado mal a la política de pedir una reforma constitucional que pida la cadena perpetua. No ha habido una reacción tan contundente desde la sociedad civil. Sí ha habido una reacción desde la iglesia, desde los movimientos progresistas, desde las ONGs, desde personas que tal vez han podido estudiar con mayor profundidad los alcances de esa propuesta, pero definitivamente la sociedad está ansiosa de estas políticas de mano dura y de la posibilidad incluso de imponer la pena de muerte. Tal vez es uno de los temas en los cuales nuestra sociedad aplaude con mayor fuerza las iniciativas del gobierno, pese a que nos pueda parecer repulsivo. No es una mentira, hay una verificación en encuestas de que la población de Bolivia ha aceptado y ha aprobado este tema de la cadena perpetua como una posibilidad de resolver los problemas penales del país. Si podemos pasar por favor a la siguiente lámina. Esta lámina nos muestra que
la segunda parte de la exposición, no estamos con cifras tan grandes, me parece, o con un problema tan agudo en el país como pudieran tener algunos otros países. Ese 84% de presos sin condena que tenemos en el país, detenidos preventivos, representa eso, 11.410 personas, que no son mucho frente a los 191.000 detenidos que puede tener Brasil, o la situación que puede darse en Colombia de 34.571 privados de libertad. El porcentaje de condenados que tenemos en el país, en ese 11.410, en ese número, ni siquiera es real. Mucho de ese porcentaje representa personas que sí tienen sentencia. Y es un poco la idea de la segunda parte de mi exposición. ¿Podemos, por favor, pasar a la última? Estos que teníamos, pues que no varían mucho en relación a lo importante de lo que hablamos ahora. En ese porcentaje de personas privadas de libertad, el 25% es robo, delitos de drogas el 24%, violación el 19%. Y esto en relación a los hombres. En las mujeres, delitos de drogas 48% y robo 15%. La última me parece que es... Sí, esta es la parte... Ya no voy a usar el dato. Esa es la parte de datos con la que quería iniciar la exposición. La segunda parte tiene que ver con lo que me propusieron para este encuentro. Yo veo que uno de los problemas principales de la política de drogas es la falta de liderazgo. La falta de liderazgo desde la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que debe construir políticas criminales, y la relación que tiene en este momento con la policía. Creo que ese es un problema muy importante, pero definitivamente ese liderazgo en lo activo, en lo positivo, en la persecución, debe tener un límite, y el límite en una democracia lo imponen los jueces. Los jueces tienen que han asumido los jueces en el país. Voy a comenzar con el tercer punto, que es en el que puedo aportar mayores elementos. El sistema penal boliviano, como les mostré, pasa de más de 200.000 causas a 30.000 con imputación a solo 600. Y esas 600 que tienen sentencia, esas 600 más 300 de provincias, esas 1.000 causas que tienen una sentencia, no significan que el problema del imputado termine ahí, o de la misma fiscalía. La mayor parte de esas personas van a presentar un recurso de apelación, y les diría que todas ellas van a presentar un recurso de casación. La apelación y la casación son dos recursos que se presentan contra la sentencia, que tendrían como fin refutar, rebatir una situación injusta. Por ejemplo, que a una persona se le hubiera aplicado un tipo penal más gravoso en el tema del narcotráfico, que se dijera que está haciendo tráfico y no transporte, o que ha sido cómplice y no ha sido autor. Podría darse una situación de injusticia. Lamentablemente, la mayor parte de los procesos no plantean ese argumento de justicia. Son utilizados como un medio para lograr la extinción de la acción penal. En el país, lo que hemos establecido el año 2000 es que el tiempo razonable para juzgar a un ciudadano es de 3 años. Entonces, la estrategia de la defensa ha sido siempre ir demorando el proceso para lograr llegar a esos 3 años y pedir la extinción de la causa penal, la extinción de la acción penal. Yo les traje un ejemplo que ustedes que trabajan en políticas de drogas van a ver lo cruel que es este caso. Es del 2 de febrero del 2016, es el Auto Supremo 64-2016. Este Auto Supremo viene de Santa Cruz, es un caso que se dictó la sentencia el 7 de julio del 2000, es decir, hace 16 años. El 7 de julio del 2000 estábamos todavía con el Código Procesal Penal de 1972, ya estaba vigente la ley 1008, pero tenemos una
una situación de extrema gravedad. ¿Es posible que en un país se juzgue a un ciudadano por 16 años? ¿Es correcto, es admisible que podamos sostener en el país procesos que tienen tal duración en el tiempo? Ese es el rol que debía haber tenido el Tribunal Supremo, que tuvo que tener el Tribunal Constitucional, de hacer respetar los derechos y garantías. Pero, lamentablemente, como en este caso, se están presentando una serie de situaciones muy injustas en el sistema de persecución penal previsto por la Ley 1008. La mayor parte de los jueces hacen un trabajo, yo diría, bueno, denodado, un trabajo sacrificado, hasta el momento de emitir sentencias. Pero desde el momento que se emite la sentencia, el control que puede haber para los dos recursos que siguen es absolutamente formal y no tiene ningún nivel de control de tiempos, no tiene ningún nivel de control de plazos, al extremo que les estoy relatando, que un caso que el 2000 ya tiene sentencia, no llega a concluir sino hasta el 2016, 16 años después. Este caso en concreto se refiere a una señora que fue encontrada en una calle de Santa Cruz con, bueno, eran 3 personas en realidad. Una de ellas tenía en una bolsa 15 kilos de cocaína. No se dice en todo el proceso y en todo el expediente si era clorhidrato, si era pasta base o qué grado de pureza tenía la cocaína, que tiene una implicancia en los hechos y en el derecho. La 15 kilos le estaba vendiendo la droga a la persona que estaba en el último asiento con $6,000. Pero no había una relación, o no se ha podido probar en el juicio la relación de causalidad entre ambas personas, entre la persona que tenía los 15 kilos y la persona que tenía los $6,000. La teoría de la defensa decía que ella había tomado un préstamo, no del sistema bancario, de los $6,000. Bueno, finalmente, después de todos estos años, han terminado condenándola. ¿A qué me voy con este caso? El nivel de investigación de la policía y de la fiscalía, en la mayor parte de los casos, no es un nivel, disculpen que sea tan duro en esto, no es un nivel demasiado técnico. Lamentablemente, la mayor parte de los casos que llegan al Tribunal Supremo son casos que no representan un daño grave a la sociedad, son casos que representan microtráfico o tráfico en el mismo cuerpo, casos de fábricas de cocaína en la que aprenden al cuidador de la fábrica o a una persona que no es esencialmente la persona que dirige la organización criminal. Esa estadística del Tribunal Supremo, cuando se busca determinar qué ha ocurrido con estos casi 40,000 autos supremos que ha emitido el Tribunal Supremo, estamos hablando desde casi 1980 en materia de drogas, no permiten encontrar casos emblemáticos de tráfico de drogas relevantes. Les diría que el único caso relevante que tenemos todavía y que todavía no ha sido resuelto es este caso de estas jóvenes noruegas que estaban traficando droga en Cochabamba. Ese es el único caso emblemático con una cantidad significativa de droga que se tiene en este momento o que está en trámite en el tribunal. La mayor parte de los casos no representan cifras significativas de tráfico de cocaína, pero además con este problema del miedo o el temor que tienen los jueces a contradecir las decisiones de la Fiscalía. Creo que ese es el principal problema. Los jueces no solamente están permitiendo que los casos duren 16 años, tampoco cuestionan los casos de Ley 1008. Hay una especie de pacto de silencio entre los tribunales de sentencia, los tribunales de apelación e inclusive el Tribunal Supremo, de no actuar en contra del Estado. Debió escuchar que el Estado nunca pierde y se ha asumido que también la Fiscalía en temas de narcotráfico no debería perder. Eso muestra una debilidad institucional y un daño muy grave a la democracia. No hay casos en los cuales, la verdad es que hay muy pocos casos en los que se ha fallado a favor del imputado.
y no parece proporcional, no parece que todas las personas que son aprendidas o todas las personas que son imputadas o son juzgadas sean culpables. Debería haber hay en todos los países estadísticamente un margen de trabajo de los tribunales supremos. Hay un solo caso, hay 3 casos de revisión extraordinaria de sentencia que ya fueron bastante graves, que se tomaron en el Tribunal Supremo de personas que habían sido condenadas indebidamente y se dejó sin efecto sus sentencias, pero no hay más. En realidad, todo el sistema judicial boliviano, a partir de la detención preventiva y de ese primer acto del proceso, no permiten una igualdad de armas o no permiten un debate muy democrático en los delitos de ley 1008. Y esto se sigue reforzando desde la sociedad y desde los partidos políticos. Les recuerdo que alguien que defiende a una persona, a un narcotraficante, aunque no tenga sentencia, por ejemplo, no puede ser candidato a los altos tribunales de Bolivia. Es una de las causas que te excluye de la posibilidad de ser candidato. Y así hay muchas restricciones que te podría generar el hecho de defender a una persona imputada por los delitos tipificados en la ley 1008. Entonces, esos factores, el factor de que tome tanto tiempo decidir en los casos penales y en los casos de ley 1008, el miedo que tienen los jueces, la imposibilidad que hay de los imputados de defenderse, está generando una situación de injusticia muy grande. Los pocos casos que, les repito, se dieron en mi sala y en algún momento también el año pasado en la sala 2, en la sala penal, han tenido una crítica muy fuerte del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público tampoco es que haya dejado de atacar a los jueces que tienen una actitud en favor de las garantías. Yo les recuerdo, y yo siempre lo pongo de ejemplo, que la juez de Santa Cruz que determinó un arresto domiciliario para un miembro de la policía que fue acusado de que en su casa había cocaína, el resultado de esta juez fue que está detenida preventivamente, está detenida preventivamente en Palma Sola por cumplir el principio constitucional de inocencia. Más allá del caso en concreto, es muy raro que en un país se mande detenido preventivamente a un juez. Es algo que se da en pocos países, en Bolivia se da bastante. Puede ser que seamos muy malos los jueces, pero también tiene que ver con esta visión de que la justicia solo sirve para la detención preventiva, y si liberaste a la persona ese momento de la detención preventiva, no debería ser premiado, debería ser castigado y con la mayor fuerza del Estado. Definitivamente estas señales hacia los jueces hacen que la política de drogas no tenga que ser estratégica, no tenga que ser muy contundente, no tenga que tener una investigación muy prolija. Si siguiéramos los parámetros internacionales, lo que dice la ley 1008 o el mismo procedimiento penal en todos los casos de ley 1008, yo pienso que habríamos anulado la mayor parte de las condenas que se emitieron. No hay actas que estén realizadas adecuadamente, no hay testigos en el momento de la detención, de la aprehensión de las personas. Los informes toxicológicos usualmente no dicen nada. No es que tengan que ser muy precisos, pero realmente hay informes toxicológicos que nos dicen que tomaron una muestra de 1 tonelada y resulta que perdieron la muestra, entonces que no pudieron llegar a una conclusión, pero se supone que hay fotos y termina uno con una serie de dudas en el trabajo de casación que no son bien vistas por la Fiscalía. Es uno de los problemas que me parece que afecta mucho a una política de drogas democrática, que los jueces estén con tanto miedo. No hay jueces que se animen a dictar absoluciones o anular resoluciones, son muy pocos los casos. Entonces, creo que ese es un problema muy grave. Si los jueces van a permitir que los casos duren 16 años, si los jueces además no van a hacer ningún control porque se trata de un delito tan grave y que afecta intereses del Estado, resulta que muchos inocentes o personas que no tienen nada que ver con este problema van a terminar siendo condenados, y eso es muy grave para una sociedad. Les decía que hay otros 2 problemas, otros 2 temas que son importantes en este momento, que tienen que ver con
El primero, con el rol de la defensa pública. Todo esto que hemos hablado de tener 1000 jueces en el país, de tener una fiscalía que está haciendo una investigación formal y no estratégica, ni está persiguiendo una política criminal organizada, tiene algo una latencia, tiene un problema muy grave para nosotros como sociedad. Además de que los abogados particulares usualmente no trabajan en casos de ley 1008, los abogados de la defensa pública están gravemente restringidos en su trabajo. En general, en el mundo, la defensa pública y la fiscalía tienen la misma cantidad de recursos, tienen el mismo salario, presentan estructuras similares para que el juicio sea un proceso en el que la igualdad de armas ayude a encontrar la verdad. Eso no ocurre en Bolivia. La defensa pública tiene el 5% del presupuesto de la fiscalía. Tenemos una cantidad mínima de defensores públicos. Nunca se ha llegado a designar un director nacional de la defensa pública titular. Todos los defensores, incluyendo nuestro actual defensor del pueblo, han sido funcionarios interinos. La ley de defensa pública ha suprimido la carrera administrativa, la escuela de la defensa pública, y la realidad es que la única manera que ha habido de mantener respirando un poco el sistema penal de parte de la defensa pública ha sido la tramitación de los decretos de indulto, que de alguna manera han paliado la situación grave, crítica de una defensa pública que no puede hacer investigación y que no puede terminar de hacer ningún trabajo. Si quisiéramos un sistema democrático y un sistema judicial que funcione bien, necesariamente tenemos que pensar que el principal drama de nuestra crisis es la falta de defensa pública, de defensa de los imputados en los procesos. Esa relación, el último tema que les decía, la relación policía-ministerio público no es buena. No es buena. La verdad, después de 11 años de sistema acusatorio casi puro, algunos dicen que es mixto en Bolivia, en la que el fiscal define qué cosa va a juicio y qué cosa no va a juicio, nos ha mostrado que la Fiscalía no ha cumplido ese rol. Lamentablemente, la investigación estratégica y la política criminal del fiscal no es una política democrática, no es una política que persiga intereses constitucionales o intereses que le interesen a la población. El Ministerio Público se ha vuelto un órgano político de persecución, pero está usando a la policía, que es lo más grave. No es usual, es algo que tenemos que tener en cuenta. Digo que se tenga 200.000 hechos. No se puede investigar algo que no tiene autor. Hay un principio en investigación y en derecho penal que dice que no puedes perseguir una acción 2 veces. Los hechos se pueden investigar una sola vez. Una sola vez. Hay una teoría de que solamente tienes un disparo en tu arma. Y el hecho de que tengamos tantos casos abiertos sobre los mismos hechos y sucesivamente y simultáneamente muestra que algo está mal. De alguna forma la policía tiene que volver a tomar el control de la identificación del autor. Solamente en aquellos casos que la policía identifique un autor, la fiscalía debería actuar. Hay un nivel que tenemos que recuperar de independencia de la policía en relación a los fiscales y de control judicial. Pasó súper rápido el tiempo, yo les agradezco mucho por su atención y gracias al panel por invitarme. Muchas gracias. Vamos a continuar el desarrollo de las exposiciones con el médico psiquiatra Jorge Hurtado. Gracias, buenas noches. Yo considero al doctor Lima muy optimista respecto a la visión del aparato judicial, la verdad. En los últimos años me he ocupado además de mi especialidad en drogas, de la parte forense. Y hace pocas semanas me he ocupado de un caso que está ahora cerca de acá, en el penal de mujeres de Obrajes. Es una chica de 28 años que le encontraron 50 tabletas de alprazolam. El alprazolam es un ansiolítico, un tranquilizante menor que los médicos y los psiquiatras partimos casi como tostados. Yo seguro que en el auditorio hay unas cuantas personas que tienen en el bolsillo el alprazolam, porque es universal. Y esta persona, en estos meses no la estamos pudiendo sacar de la cárcel, siendo así que tiene antecedentes clínicos, tiene un historial clínico,
de más de un psiquiatra y no ha podido, y no lo hemos podido defender, porque arguyen de que no está justificado el medicamento. Y la defensa ha mostrado los historiales clínicos, mi opinión como perito, la opinión de otro perito más, porque no me creían a mí. Y sí, esta persona necesita tomar eso. ¿Y por qué está contando? Pues porque está viajando, ¿no? Y sigue allá. No hay una sola razón para detener a esta persona. Y lo que se dice en los corredores del aparato judicial es de que hay una necesidad de tener más casos de narcotráfico para justificar un poco la cara del país en este sentido. Entonces yo digo, después de escuchar el panorama que nos ha mostrado el doctor Lima, y este ejemplo, de que ¿qué podemos hacer con una ley que pretende resolver una enfermedad? Porque si vamos al fondo del asunto, como médico, la drogadicción, en los casos que realmente podemos decir que hay drogadicción, que son no todos los que consumen. Por ejemplo, aquella persona que toma alguna vez una cerveza, un vino, inclusive las personas que toman a diario vino, como los españoles, los argentinos, los italianos, no los podemos considerar ni son alcohólicos. Alcohólico es una persona con una sintomatología específica y con patrones de consumo específicos, no todos. Entonces, de pronto, toda aquella persona que, por ejemplo, con las drogas blandas, que se llama como la marihuana, por ejemplo, si hay una prueba, una pequeña prueba, como un pequeño cigarrillo, creo que en estos días ha habido un caso aquí de los amigos, es acusar, ¿de qué? ¿De qué se le acusa? De tenencia, según el aparato judicial, pero en el fondo se le está acusando de enfermo. Si es el caso de una persona que les puedo repetir, un alcohólico, por ejemplo, diagnosticado como alcohólico, ¿no? Está enfermo y merece una cárcel. Entonces, le pasan el caso al sistema judicial que acaban de escuchar cómo es. Entonces vuelve una casa de locos. Porque ¿cómo tratamos ese caso? ¿Está enfermo o no está enfermo? Si está enfermo, ¿que merece la cárcel o merece quién? Entonces está planteando un absurdo de dimensiones casi surrealistas, de que un aparato judicial como el que acabamos de escuchar, además se encargue de juzgar una enfermedad. ¿Y qué hace con eso? Entonces, si bien con el delincuente común ya han visto, acaba de mostrarnos un panorama tan interesante aquí el doctor Lima. Si con ese ya tenemos este embrollo, ¿qué es con este paciente que realmente no se lo puede considerar criminal solamente porque tiene un problema? Entonces yo he pensado, cuando me han pasado la invitación acá, a ver, ¿qué es esto de políticas, ¿no?, judiciales, problemas de drogas, etc.? Lo único que se me ocurre son malas palabras, la verdad, para definir eso. Entonces prefiero no decirlo. Lo que sí les voy a mostrar es de cómo llegamos a este absurdo, de cómo hemos terminado en esta historia, pero realmente patética, de manejar un problema como es el tema de drogas en la justicia. Entonces yo creo que eso se entiende, así como yo entiendo el problema cuando tengo un paciente y me consulta sobre algún problema, lo que yo hago es analizar su historia, porque en su historia puedo entender de cómo ha llegado a esa situación. Esa es la tecnología, en este caso psicológica, psiquiátrica. Entonces, les he recortado un pequeño pedazo de un proyecto cinematográfico que estamos tratando de desarrollar con el fin educativo, que tiene, bueno, 2 horas, pero como aquí la exposición es de 20 o 30 minutos, entonces lo he bajado a este tamaño y van a ver 20 minutos de ese material que resume un poco la historia de cómo hemos llegado a este estado de cosas respecto a un caso en particular que es el de la coca, que es el que conozco mejor. Pero
el resto de las... Son 3 plantas prohibidas por Naciones Unidas, ¿no? La amapola, el cannabis y la coca. Que las 3 plantas, justo es la medicina, porque las 3 tienen que ver con el dolor, con el control del dolor. Y que actualmente la gente en general cree que toda la cocaína es prohibida, por ejemplo. No, no. Hay un porcentaje de cocaína legal. Hay un porcentaje de marihuana legal, hay un porcentaje de opio derivado de la amapola legal también. Entonces, no es que todo está prohibido, no es así. Eso es bien importante de entender. Y lo van a entender un poco revisando la parte histórica. Les ruego que perdonen un poco el material, porque para sacar pedazos para mostrarse a ustedes, hemos hecho cortes totalmente fuera de toda técnica. Entonces van a haber saltos y cosas así. No les pongan atención, por favor, porque no se trata de una obra en este sentido cinematográfico. Simplemente es un borrador de este proyecto que está en fotografía fija, pero un poco animado. Entonces, luego que... Se apoderaron de los recursos naturales y los metieron a nivel mundial, haciendo andar los engranajes de una máquina económica global jamás soñadas entonces. Simón Patiño era un humilde minero que construyó su propia mina de estaño en otro cerro rico de Bolivia, Yayagua, con un paquete de piñatas, una carretilla, algunas herramientas, 25 kilos de coca y Patiño Merino, una empresa transnacional de Bolivia en tan solo 10 años, haciéndose famoso como el rey del estaño. El poder de Patiño fue tal que decidía los precios del metal a nivel planetario. A principios del siglo XX compró las fundidoras de metal en Inglaterra y Alemania y se volvió el 6º hombre más rico del mundo junto a Rockefeller, Morgan y Ford, entre otros. La historia de estos reyes capitalistas es casi siempre la misma. Humildes industriales que privatizaron un recurso natural y alcanzaron así un poder económico sin precedentes. Para extraer el descomunal estaño del Yayagua, Patiño se valió de la extraordinaria energía que brinda la hoja de coca al trabajador minero. El flamante rey de la coca, José Gamarra, era quien abastecía a Patiño con grandes cantidades de coca desde el Cerro Coripata, la montaña de coca. Estaba ubicada en Yungas, la zona de producción tradicional de coca desde tiempos inmemoriales. En la actualidad, estos cocales siguen alimentando a mineros, agricultores y obreros en toda Bolivia, siendo el origen de la hoja de coca preferida para la masticación. Con los impuestos de la coca, Gamarra construyó la Universidad Mayor de San Andrés, el Hospital General en La Paz y la Catedral de la Plaza Murillo. También empezó la construcción de un servicio de trenes a la región yungueña, pero el proyecto fue abortado cuando los Estados Unidos decidieron destronar a Simón Patiño. El poder energético de la coca pronto fue descubierto en París por Angelo Mariani, quien preparó un vino en base a hojas de coca importadas del Perú. El vino Mariani resultó tener poderes antidepresivos excepcionales, además de ser el mejor tensador de las cuerdas vocales, lo que lo hizo conocido entre los cantantes de la Belle Époque. Su fama se esparció por toda Europa en muy pocos años. Para ahorrar costos de importación, Mariani instaló gigantescos invernaderos que aportaban la hoja de coca requerida cada día a mayor escala. Pero la demanda fue tal que Mariani se vio obligado a importar toneladas de hojas de coca del Perú hasta ser el más grande importador de hojas de coca del mundo. Nueva vida, nuevo vigor, vino tónico y estimulante que fortalece, refresca y restaura las fuerzas vitales. Por exceso de trabajo o por fatiga física o mental, nada iguala por sus efectos benéficos inmediatos y duraderos. Esta aseveración se basa en escritos de más de 7.000 eminentes médicos y por su uso continuo por más de 30 años en hospitales, instituciones públicas y religiosas de todas partes, decía la propaganda publicitada por Mariani. Mariani coleccionó una larga lista de comentarios de sus entusiastas clientes que abarcaron todos los campos de la actividad humana, desde reyes y príncipes como la reina Victoria, el rey Jorge de Grecia, el rey Alfonso XIII de España y el príncipe de Gales. Jefes de Estado, intelectuales, científicos y artistas como Arthur Conan Doyle, Émile Zola, Julio Verne, Thomas Alva Edison, Alejandro Dumas y otros. Pero el apoyo más sorprendente vino justamente del Vaticano. Papa León XIII prestó su imagen para la etiqueta y le concedió una medalla de oro, reconocimiento a la capacidad de esa bebida que servía para apoyar el ascético retiro de su santidad.
el vino Mariani fue bautizado como el elixir de la vida, a pesar de que las hojas de coca fueron consideradas el talismán del diablo siglos antes por la misma iglesia. Paralelamente, en diversas partes del mundo aparecen iniciativas de bebidas similares como el Coca Beef Tonic, Celerina y Celery Coca Tonic, que se publicitaban para curar la apatía o como estimulante sexual. En 1887, el Dr. Steve Pemberton de Atlanta, que comercializaba el vino Mariani con el nombre de French Wine Coca en los Estados Unidos, se vio obligado a quitar el alcohol, presionado por la actitud puritana contra el alcohol en dicho país. Sin alcohol, obtuvo un líquido amargo difícil de tomar, por lo que se vio obligado a añadir más de 30 sustancias para saborizarlo. Así nace la Coca-Cola, que debe el nombre a sus ingredientes principales, la hoja de coca de Sudamérica y la cola de nuez de la India, que contiene cafeína y teobromina. El estimulante del sistema nervioso más poderoso que se haya fabricado para consumo masivo. La hoja de coca, energizante de Potosí y de Agua, se convirtió como Coca-Cola en la gasolina del obrero industrial, el esclavo moderno que generó la plusvalía para el monopolio capitalista mundial. Junto al petróleo como nueva gasolina para las máquinas, los engranajes del capitalismo impulsaron una explotación de recursos antes que comenzó a cambiar radicalmente el mundo conocido. El planeta bebió durante largos años el estimulante del sistema nervioso más poderoso que se haya fabricado para consumo masivo. Fue hábilmente puesto a disposición de hombres, mujeres y niños por todo el mundo. Coca-Cola se convirtió en la bebida sagrada del capitalismo. Es el tónico ideal para el cerebro, combatiendo la fatiga física y la depresión. Es la chispa de la vida de la sociedad de consumo. El primer extracto de Coca-Cola se vendía como un tónico energizante a 5 centavos de dólar el vaso. Para fomentar su producto, la Coca-Cola inventó las fuentes de soda, minibares que ofrecían esta droga como bebida refrescante en las farmacias, donde también se comercializaba la cocaína en su forma cristalizada. Coca-Cola modernizó la publicidad que inventó la Inquisición Católica en Potosí. Promocionó la bebida originada en los Andes con las personalidades más famosas del espectáculo y la convirtió en el producto comercial más conocido y vendido en la historia del mundo. Si se pusieran lado a lado las botellas vendidas hasta ahora, se podría crear un puente que vaya y vuelva a la luna más de 1000 veces. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano contaba con empleados de Coca-Cola para desplazarse por todos los frentes de batalla. Suministrando más de 10 millones de botellas e instalando 64 fábricas de la bebida con dinero del gobierno de Estados Unidos. Coca-Cola se convirtió en el energizante oficial del ejército y sus empleados fueron tan imprescindibles para combatir como los soldados. El general Ike Eisenhower fue presidente de Coca-Cola y posteriormente presidente de los Estados Unidos. Coca-Cola creó el símbolo del sueño americano, donde cualquiera puede acumular dinero hasta ser uno de los reyes del capitalismo. En 1982, la población de Estados Unidos llegó a tomar más Coca-Cola que cualquier otro líquido, incluso agua. En este momento se están consumiendo 45.000 botellas por segundo en el planeta. Coca-Cola hizo llegar su mensaje de vitalidad, amor y felicidad a todo el mundo, suplantando a Jesucristo con un Dios propio, fabricado para el rito de Navidad. Santa Claus es el Dios del capitalismo, un repartidor de lujos, y Coca-Cola, su religión. No hay nada más representativo de la sociedad de consumo que un anuncio de Coca-Cola.
La poderosa egonina contenida en la hoja de coca fue transformada en 1860 por Albert Niemann, quien dio origen en Europa a una sustancia diferente llamada cocaína, con un poder 1000 veces superior a la egonina. La recién nacida cocaína se convirtió en el anestésico ideal, que hasta entonces usaban técnicas prehistóricas para controlar el dolor de la cirugía, como desmayar al paciente con golpes, amarrarlo o embriagarlo con alcohol hasta la inconsciencia. La cocaína bloquea reversiblemente la sensación de dolor y mantiene al paciente consciente sin producir el peligroso sueño químico. El doctor Kohler de Alemania fue el primero en demostrar el poder anestésico de la cocaína al cortar un ojo sin producir dolor, para asombro de la sociedad médica alemana que no podía creer lo que veía. La cirugía sin dolor se expandió en el mundo en cuestión de pocos años. El descubrimiento de la anestesia revolucionó la práctica médica y dio origen a la medicina moderna, muchos siglos después de que los médicos incas utilizaran la anestesia de la coca en trepanaciones de cráneo. Así, la cocaína se volvió la estrella de la farmacología, convertida en polvos para la secreción nasal, pastillas para la neurastasia, óculos para el dolor de parto, inyecciones intrarraquídeas, gotas para el dolor de muelas, pomadas y supositorios para almorranas. Laboratorios Merck fue la primera compañía farmacéutica en fabricar cocaína a nivel comercial, siguiéndole Spark Davis, Boros Wellcome Company de Estados Unidos y Coca-Cola, que lucharon por monopolizar el negocio del alivio del dolor. Si a usted le han extraído una muela con anestesia local, usted se ha beneficiado de esta famosa molécula quitadolor. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, uno de los sabios de la civilización humana, consumió cocaína toda su vida y escribió: produce regocijo y euforia perdurables, que no difieren en modo alguno de la alegría de una persona normal. Se siente un aumento del autocontrol, mayor vigor y más capacidad de trabajo. Simplemente se es normal y en poco tiempo se vuelve difícil comprender que uno está bajo la influencia de una droga. Se puede desempeñar trabajo físico o mental durante largo tiempo, sin fatiga. Es como si se desvaneciera la necesidad de comer o dormir. La pasión de Freud por la cocaína impregnó sus escritos y sus sueños, y lo convirtió en un superhombre en la cama, como expresó en una carta a su novia. Desde 1884, Sigmund Freud recomendó 6 aplicaciones terapéuticas de la cocaína, como estimulante, para trastornos gástricos, para la caquexia, para curar a morfinómanos y alcohólicos, en anestesia local y como afrodisíaco. Sus experiencias con morfinómanos fueron pronto aplicadas a alcohólicos en los Estados Unidos, donde llegaron a declararla la panacea universal. Freud demostró lo que ya Felipe II utilizó en práctica: el poder de la coca como energizante laboral. Usando un dinamómetro, comprobó que con la ingestión de 50 miligramos de cocaína podía duplicar su fuerza muscular. Pudo ejercer una presión de 4 kilos con una mano, cuando sin la cocaína solo alcanzaba a 2 kilos. Muchos autores hacen responsable a la cocaína del origen y desarrollo de la famosa técnica del psicoanálisis, que revolucionó la medicina de la mente. La erotización del pensamiento por el poder afrodisíaco de la cocaína explica las enormes dimensiones que la sexualidad llegó a tener para el psicoanálisis. John Lilly, el padre de la neurofisiología moderna, dice: el psicoanálisis es producto de la cocaína, cada milímetro de él. En 1961, la ONU Unidas prohíbe a los países andinos el uso de la hoja de coca. También repite la misma receta prohibicionista y prohíbe el uso también milenario de la marihuana y de la amapola, plantas de las que, junto a la coca, también se obtienen principios activos que sirven para controlar el dolor.
La prohibición cambió radicalmente el mundo. Los derechos humanos, la supuesta razón de ser de Naciones Unidas que nació contra el nazismo alemán, son sistemáticamente violados por las leyes de 1961 en contra de las plantas. Los humanos perdieron desde entonces el derecho sin fronteras. La Junta Internacional de Estupefacientes, JIFE, dotada de poderes excepcionales, ahora controla lo que se puede hacer y no hacer con el propio cuerpo. Es el moderno tribunal de la Santa Inquisición capitalista. La Convención de 1961 satanizó las plantas contra el dolor y legalizó la nueva Santa Cruzada a nivel transnacional. La búsqueda de los nuevos demonios justifica todo, incluso la penetración de nuestros orificios naturales, una verdadera violación que actualmente se ha vuelto normal para el ciudadano del siglo XXI, quien lo acepta como algo natural y responde con una sonrisa de ingenuidad cuando los agentes rebuscan sádicamente en el interior de su recto. Las prácticas de las que prohibió y monopolizó la coca en el siglo XVI se reeditaban ahora con un lenguaje moderno justificado por la ciencia, pero perseguían al mismo demonio, las plantas sagradas de los pueblos antiguos. Hoy podríamos pensar que después de medio siglo de esta guerra santa contra las plantas, la humanidad se ha liberado de la amenaza y que valió la pena el costo. ¿Pero qué fue de los anestésicos, aquella propiedad antidolor que cambió la medicina? Los prohibicionistas inventan una cocaína sintética derivada de la cocaína y la llaman procaína. Sintetizada por la Hearst Chemical Company en 1905, resultó ser un anestésico de mala calidad, pero rápidamente fue perfeccionada como la lidocaína, tetracaína y otras 200 más, y mientras más parecidas a la cocaína original, mejor. Actualmente, estas moléculas son las líderes del millonario mercado de los anestésicos de la era prohibicionista. El argumento científico para su legalidad es que esta cocaína sintética no es droga, pero consumidores experimentados de cocaína no pudieron reconocer cuál era cuál cuando se les dio a probar ambas en un estudio realizado en la Universidad de Harvard. Para saber la cantidad de dinero que mueve esta industria, basta imaginarse cuántas cirugías bajo anestesia local de todo tipo se están realizando en el planeta en este momento. Si bien el poder anestésico de la cocaína sintética era inferior a la cocaína natural, el poder antienvejecimiento de la coca se conservó casi intacto. La doctora Anna Aslam de Rumania demostró en 1949 que del agujero vital H3. Aslam vio, mientras inyectaba cocaína para aliviar el dolor articular en los ancianos, que además del dolor desaparecía la desorientación mental, mejoraba la memoria, la concentración, la audición y la visión, recobraban el humor y el brillo en la mirada, tenían más ganas de vivir. Aslam se convirtió en la madre de la geriatría con esta pócima mágica soñada por los alquimistas para recuperar lo que el tiempo se llevó: la energía, la lucidez, la alegría, la salud, es decir, la ausencia del dolor en el cuerpo y en el alma. La aristocracia mundial no tardó en dar renombre comercial a esta nueva pócima secreta de la juventud. La procaína o cocaína sintética es, hoy en día, uno de los 25 medicamentos más vendidos de la historia de la farmacología moderna y objeto de abuso como la misma cocaína. La era de la prohibición crea un submundo criminal que no solo tiene leyes, tiene una verdadera y omnipotente diosa, la diosa blanca que reina indiscutida en las Babilonias modernas. Los laboratorios clandestinos donde se cocina la cocaína ilegal, gracias a la prohibición, no necesitan autorización sanitaria. Tienen libertad absoluta para hacer lo que quieran, y lo hacen. El narcotráfico ha rediseñado la molécula de la pócima secreta de los incas para ampliar su poder al extremo. Es la supercocaína, llamada crack en el norte y cocaína base en el sur. Es la cocaína que más se vende actualmente y no se parece en nada a la cocaína que inhaló Freud, y mucho menos a la heroína. Así nació la diosa
diosa blanca, puesta a disposición de todos sin restricción gracias al nuevo marketing a cargo de los dealers o correos clandestinos que llevan la diosa blanca hasta los últimos rincones de la noche. Una verdadera popularización del mercado del placer. Para entender esta nueva religión global, debemos comprender qué es exactamente la diosa blanca. De las 3 moléculas que tenemos ante nosotros, la primera es la egonina, la sustancia presente en la hoja de coca que se administra vía oral con el acuchico. La segunda es la cocaína misma. El átomo amarillo más grande, ausente en la primera, es el cloro, de ahí el nombre de clorhidrato de cocaína. Este aumenta la potencia de la egonina 1000 veces y puede ser administrada por vía nasal para la asimilación lenta o por vía inyectable, que multiplica aún más los efectos al asimilarse de forma casi instantánea. La tercera molécula es el sulfato de cocaína, llamado crack, que contiene átomos de azufre de color celeste y por eso tiene la virtud de volverse humo y ser fumable. Esto quiere decir que se la absorbe a través de los pulmones, los cuales están diseñados para asimilar gases casi instantáneamente. Además, esta superdroga está compuesta por 2 moléculas de cocaína, por lo que su potencia se multiplica 10.000 veces. Por eso, la poderosa diosa blanca puede meterse al cerebro instantáneamente y tocar el centro mismo de la vida, el botón de placer ubicado en el cerebro, produciendo así un orgasmo químico de tal magnitud que el orgasmo sexual a su lado parecen cosquillas. La motivación misma de la vida, el placer, que ha sido diseñado para buscar la supervivencia de la especie por encima de todo, ha sido hackeado por la diosa blanca que promete el placer extremo. Por eso la administración de la supercocaína se repetirá hasta el cansancio, incluso hasta la muerte. Esta es la fórmula del placer artificial extremo que buscan los adoradores de la diosa blanca, y esta es su estructura molecular. Un experimento con monos que hackeó el centro del placer con impulsos eléctricos comprobó que estos animales, una vez que aprendieron a producirse orgasmos presionando un interruptor, no pudieron parar de hacerlo. Se estimularon hasta 4000 veces por hora y murieron casi de felicidad, como mueren miles de drogadictos diariamente. Así, el narcotráfico, beneficiado con el poder excepcional que le otorga la prohibición de no obedecer ninguna ley, creó una nueva religión con Dios propio y todo. La diosa blanca es la maldición de la mama coca contra los adoradores del oro, tal como pronosticó la leyenda de la coca. Un fenómeno parecido sucedió con la ley seca de Estados Unidos en los años 20, cuando se prohibió el alcohol. Fue la única vez que alguien se inyectó alcohol en las venas buscando la embriaguez extrema que promete el mundo prohibido. La diosa blanca, en su forma menos tóxica, el clorhidrato de cocaína vía nasal, no solo es el energizante de los esclavos de corbata, es la musa inspiradora del arte del siglo XX. Sherlock y el lista de a la Hollywood actual, la era del rock and roll. Bueno, agradecemos al doctor Hurtado por haber compartido parte de este material con nosotros, y a pesar de que quisiéramos seguir mostrando este material, tenemos que continuar con las siguientes intervenciones. Muchas gracias, doctor. Este material ha sido verdaderamente ilustrativo. Vamos a continuar con la última intervención. Va a tener la palabra Patricia Schuller, de Acción Semilla. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero que nada, darles las gracias a todos los que están presentes. Bueno, ya que mañana es San Juan y ayer ha sido feriado, y yo sé que el día de hoy ha sido un poco complicado para muchos de nosotros venir. Pero realmente nosotros como Acción Semilla y parte de la Plataforma Ciudadana de Acceso a la Justicia hemos visto muy importante tocar el tema de justicia penal, ya que este año, no solamente a nivel mundial, ha sido un año muy importante en el tema de política de drogas, ya que se ha celebrado la UNGAS el 21 de abril de este año en Nueva York, sino que, bueno, venimos de recién unos días de haber celebrado la Cumbre Nacional de Justicia, entonces es bastante propicio para nosotros tocar este tema hoy. Vamos a empezar con una pequeña presentación que hemos preparado sobre el tema de justicia penal y salud pública.
Bueno, empezamos recordando que para el 2001 nosotros teníamos un 60% de población en situación de pobreza, y a partir del 2003 nosotros vivimos un proceso de transformaciones que incluyen la revisión de nuestras políticas de drogas en torno a la hoja de coca. Políticas que el 2012 logran una reivindicación del consumo tradicional con la readhesión de Bolivia al Tratado de 1961 bajo la reserva del uso tradicional de la hoja de coca. Es por ello que nosotros tenemos como objetivo retomar este proceso de revisión de nuestras políticas públicas mediante un acercamiento al costo social que representa el divorcio entre nuestra actual política de drogas y la salud pública. Es ahora que quisiéramos poner un pequeño video que nosotros hemos preparado, es producción propia, y retrata la historia de una persona que ha tenido problemas, ¿no?, con la ley 1008, a partir de que porta pequeñas cantidades de una sustancia ilícita. Me llamó un amigo, un chango que le compré una vez y me dijo, ¿cómo es? No tengo nota, digamos, dame tú, así. Yo ya he dado mi bretecito, digamos, para que saque la nota y de la nada, o sea, la policía, digamos, es decir, personas civiles que estaban ahí, que han venido, y nada, nos han revisado y me han encontrado nota, y luego me han dicho, pues quédame a alguien, o sea, ¿quién te vende? Y se van a ir todos. No, pues ha sido como un día así en el que si quieres que te den arresto domiciliario, tienes que conseguir así unos certificados de que esa es tu casa, o sea, cualquier papel, así es días que tienes que sacar, retan 24 horas para conseguir eso, ni siquiera te dan, ni siquiera te dicen que puedes hacer eso, nada. Me han pedido cosa de estudiante, que tengo que probar que vivo ahí en mi casa, que estudio, que hago algo. Tenía que presentar esos certificados en un día, y al día siguiente no, pues no he conseguido el certificado de la casa. Entonces con eso, si un papel falta, ni que hagamos te dan arresto domiciliario. Entonces el juez ha dicho ya, obrajes, hasta que, no sé, pues se decida algo, así, tendría que haber otra audiencia, así, puta, no, así, juraba que no iba a pasar eso, juraba que me iba a ir a mi casa, pero no, así mi mamá, no, así, jodido, así llorando, así, jodido. Y nada, o sea, no me llevo a las celdas. Y entonces me acuerdo así de mi mamá llorando, y es como que bien jodido, mi mamá. Y yo, igual, así como que, no sé, muy jodido, así. Es como, no sé, es muy intenso, así, demasiado intenso, de que solo te quedas asesinado, y cosas estas. No sé, así, súper amenazado, así, todo puede estar mal, así, en un segundo, y por un papel que no he conseguido, y casi tenía miedo, jodido, tenía miedo de ir a la cárcel, así, ir a obrajes, he dicho, puta, no sé, he dicho, me van a matar, no sé, mi mamá igual, así me ha dicho, así emputada, digamos, ya te van a matar, ir a la cárcel, casi, te van a cortar tu cara, digamos, así, puta, qué jodido. Bueno, este video es bastante interesante porque nosotros hemos escogido para hacer un pequeño análisis de este caso, iniciando con las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, iniciamos con las siguientes preguntas. ¿Es Daniela una persona peligrosa o lesiva para la sociedad? ¿Soluciona el sistema represivo el abuso de drogas? ¿Es la única alternativa al consumo problemático de sustancias? Bueno, hablando de justicia penal y política de drogas en Bolivia. La 1008, un modelo del norte. Ya lo decía César Gaviria, presidente de la Comisión Global de Política sobre Drogas,
que Estados Unidos tiene más de 500.000 de personas en la cárcel, ¿no? Mucho más incluso que toda la Europa de 25 países. La inmensa mayoría son consumidores, muchos de ellos, no olvidemos, son microtraficantes también. Los antecedentes en Bolivia muestran que nuestro país posee una tercera tasa crítica regional de hacinamiento carcelario, que asciende a un 286% después de Haití y Salvador. De esta cifra, el 26% de la población carcelaria relacionada, está relacionada a la Ley 1008. De los 14.800 internos en la actualidad, el 83% están en situación de detención preventiva. Esta cifra es fluctuante. Hasta diciembre del año pasado se decía que había un 70% o algo así, pero esto responde al tema del indulto carcelario, ¿no? 11% de la población penitenciaria es femenina y 56% de este total se encuentra en situación de privación de libertad justamente por problemas relacionados al narcotráfico. No olvidemos que en Bolivia solo existen 3 centros penitenciarios para mujeres en el país, ¿no? Es a raíz de esto que la falta de enfoque de género en las políticas públicas y penitenciarias deriva en un aumento de la población femenina y todos los problemas relativos a esto. Según el último estudio de CONALTID en Bolivia, las sustancias ilegales más consumidas son la marihuana con un 1.27% y la cocaína con un 0.32%. A continuación podemos ver las tablas del CONALTID en la que nos muestran los consumos. Y podemos pasar haciendo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la línea que marca la distinción entre consumidor y microtraficante? En Bolivia, el tratamiento penal del consumo y microtráfico no determina realmente la cantidad mínima de droga para que una persona sea procesada, ¿no? Es así que en la práctica ha sucedido que personas que portan sobres conteniendo gramos de pasta base, o en este caso de marihuana, o como mencionaba el doctor, paquetes de pastillas, puedan ser juzgadas por tráfico y reciban pena mínima de por lo menos 10 años, ¿no? De privación de libertad, sin contar todo el problema de hacinamiento carcelario y de detención preventiva, ¿no? Es ahí cuando tenemos que hablar un poco sobre el tema de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad tiene el propósito de limitar el ejercicio de ius puniendi, ¿no? Restringiendo la intervención punitiva del Estado solamente para aquello que sea necesario y razonable. Es decir, que el principio de proporcionalidad es el equilibrio que debe mantenerse entre el derecho a castigar que tiene el Estado y los derechos de las personas. Podemos mencionar, según el estudio de desproporcionalidad en el sistema penal antidrogas del colectivo Drogas y Derecho, 2 tipos de proporcionalidad. La proporcionalidad concreta, que responde a la aplicación de la Ley 1008, esto en datos un poco más estadísticos, números de interdicciones, número de sustancias decomisadas, cantidades y demás. Y la proporcionalidad abstracta, que responde netamente a las penas. Y vemos algunos ejemplos de proporcionalidad concreta, ¿no? Como por ejemplo número de operativos, hay número de interdicciones, número de detenidos, cantidad de droga decomisada. Y por el otro lado tenemos la proporcionalidad abstracta, que es la determinación de las penas, ¿no? Y aquí podemos ver que dice que con carácter general se puede afirmar que se exige que la gravedad de la pena sea proporcional a la gravedad del hecho antijurídico. Entre los criterios se apuntan la importancia del bien jurídico y del grado de ofensa al bien jurídico protegido. Paola nos mencionaba en un principio que en Bolivia se puede tomar un bien jurídico, por ejemplo, como el tema de la salud. Sin embargo, en Bolivia y en Perú y en Ecuador, este tema del bien jurídico todavía no está bien definido. En otros países como México, por ejemplo, el bien jurídico es la salud pública. Para analizar la proporcionalidad en la aplicación de la pena, se debe distinguir entre delitos de peligro y delitos de lesión. Los delitos de peligro son aquellos delitos tipificados en la Ley 1008, están totalmente relacionados con la Ley 1008, ¿no? Tráfico, transporte, fabricación de sustancias. Estos delitos no lesionan directamente un bien jurídico, sino que lo ponen en riesgo. En cambio, el delito de lesión tiene una víctima inmediata. En este caso, por ejemplo, si hablamos del bien jurídico de una persona que sería su vida, por ejemplo, hablamos de homicidio, violación, se está actuando en contra de la vida de esa persona, que sería el bien jurídico. A partir de esta distinción entre delitos, el estudio compara montos de las penas entre delitos de peligro y de lesión en 3 momentos, en 1962, 1988 y 2012, ¿no? Y se ve que las penas por delitos de drogas van aumentando y son más altas que las penas para los delitos de lesión.
Es ahí que nace la siguiente conclusión de este estudio, ¿no? De que un delito como el tráfico de drogas no lesiona, sino que pone en peligro el derecho a la salud, por lo tanto no tiene una víctima individualizada. Desde esa perspectiva, la cantidad de pena impuesta para el tráfico de drogas no debería ser mayor que la correspondiente al homicidio. Bueno, ahora podemos hablar un poco de cuál ha sido el panorama mundial en esta reunión de Naciones Unidas que se ha dado en abril de este año. Tuvimos un conversatorio justamente sobre este tema, volviendo de UNGAS, y pudimos concluir en que uno de los avances, si no el más importante y el más significativo, fue realmente la presencia de la sociedad civil allá, que ha podido tener un espacio para demostrar y visibilizar todo el daño que ha producido la política de drogas. Lastimosamente, la participación de la sociedad civil en UNGAS se vio totalmente coartada y sujeta a los mecanismos que tiene la ONU. Sin embargo, podemos mencionar algunos avances en cuanto al discurso de los gobiernos, ¿no? Hubieron 4 discursos fuertes, que fueron el de Juan Manuel Santos de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Peña Nieto de México, Jimmy Morales de Guatemala. Recordamos a Juan Manuel Santos cuando dice poner al ser humano al centro, ¿no?, en su discurso. Evo rememora que la guerra contra las drogas ha fracasado, habla de la efectividad del modelo de control social, de la reducción de porcentaje en cultivos desde 2011 hasta 2014, de cómo hemos batido un récord regional en reducción de cultivos excedentarios. Y hay una parte muy importante en la que dice incentivar al debate amplio basado en la realidad de cada país, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer una pausa en esa parte de su discurso, porque él menciona y recuerda que en 2 décadas el número de consumidores aumenta en un 40%, y que esto ha generado en un deterioro en la salud pública. Es ahí cuando nosotros queremos hablar de consumo y salud pública, ¿no? Porque aquí se lo toma como algo penal. Incentivemos el debate, entonces. La siguiente. Comparado con índices de otros países, en Bolivia el consumo de drogas no es alto. Sin embargo, no está segura, se aplican todavía en colegios del Estado, en colegios particulares eso no se va a ver. Y como podemos ver acá en un extracto de la noticia, ¿no?, hay gente de la provincia de Cercado que ha suspendido esta actividad por tiempo indefinido debido a las denuncias de los padres y los estudiantes de que esta actividad atenta contra los derechos de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Entonces, es justamente de lo que hablaban David y Jorge hace un momento, de que el sistema punitivo en Bolivia no va a cambiar. Cada vez queremos más mano dura para poder solucionar problemas que no se solucionan de esa manera, ¿no?, que no deberían, porque están generando más costo social. En Bolivia el único tratamiento que se le da al consumo es penal. Contemplar el consumo como un problema de salud pública aliviaría en gran medida el hacinamiento carcelario, sin mencionar el de la salud relacionada al consumo problemático, que, como decía el doctor, hay tipos de consumo, hay consumidores funcionales y hay consumidores problemáticos, y de eso también depende mucho las sustancias, ¿no? Hay que diferenciar entre tipos de sustancias. Podemos resumir un poco el tema de justicia penal en el caso de la política internacional con el caso de México, que hacen un aumento de posesión de 5 a 28 gramos de marihuana, en este caso, justamente por los problemas que derivan en justicia penal en usuarios como en el tema de mulas. Sin embargo, esta propuesta es una de las críticas más fuertes que se ha hecho. No pretende eliminar el mercado negro que genera violencia en México, y la violencia en México es el problema más grande de salud pública que tiene, no el consumo. Como podemos ver, y como ya nos han mencionado también, el drama de justicia penal y hacinamiento carcelario en América Latina es generalizado. Si bien el avance más grande en UNGAS fue el pronunciamiento de impacto de la sociedad civil, que está gestando nuevas voces en justicia criminal, desarrollo y construcción de paz, el documento final de UNGAS no es un indicador de progreso, ya que este documento tampoco refleja la voz de la sociedad civil. Sin embargo, nosotros creemos que Bolivia puede más. Queremos explorar ahora un poco algunas otras alternativas, no siempre queriendo identificar ejemplos
ya sean del norte u occidentales, simplemente comentarlos como experiencias que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver y de ver cómo se puede aquí en Bolivia aplicar palabras de más grandes a nivel mundial en política de drogas, que es cierto que el consumo de drogas no es recomendable desde un criterio, sin embargo, el grupo minoritario que penal, ¿no? Si es que es un grupo que consume drogas problemáticamente, necesita ayuda para romper con el hábito, ¿no? Entonces nosotros deberíamos dar a los consumidores problemáticos opciones para romper con un hábito que les puede traer problemas. Pasamos, por ejemplo, ahora a definir la sustancia por la que cae Daniela, ¿no? En el problema en el que está metida. Hablábamos hace un momento de sustancias, de penalidad, pero no se puede hablar de penalidad si es que no se hace una distinción entre sustancias, ¿no? La cannabis, según el Informe Mundial sobre Drogas en 2013, se estima que lo utilizan 180.6 millones de personas en el mundo, lo que equivale al 3.9% de la población mundial, con una edad comprendida entre los 15 y los 64 años. En comparación con otras drogas psicoactivas, se considera que su daño potencial es menos grave y la planta, ¿no? Además está más integrada en la cultura de masas. Esa parte es súper importante porque en Bolivia también la cannabis está muy integrada a la cultura de masas. Y si vamos a estar metiendo presos a todos los jovencitos a partir de los 12, 13 años que quieran probar cannabis, pues no van a alcanzar las cárceles en Bolivia. Este es el estatus legal de la cannabis en el mundo, ¿no? Y aquí, bueno, dice que es la sustancia que se consume de forma ilícita en todo el mundo y se cultiva prácticamente en todos los países. Aquí también hay bastantes cultivos de cannabis, ¿no? Mencionando, como les decía hace un momento, el ejemplo de cómo se toma la salud pública en el occidente, mencionamos la situación legal del consumo en Holanda, que contrariamente a la creencia popular, ¿no? La posesión de drogas en Holanda no es legal en los Países Bajos, ni siquiera para el consumo personal, ¿no? Existe en Holanda una política específica en la cual se permite tener lugares donde se venden y se utilizan abiertamente cannabis y hashish. Estos lugares son denominados coffee shops, ¿no? Esta estrategia, por así decirlo, o esta política que fue ideada como un puente temporal entre la legislación prohibitiva y la legalización, nace a raíz de la epidemia por el abuso de heroína que se da en Holanda a partir de los 70s, ¿no? Es así como se empieza a tratar el consumo de drogas a partir de políticas públicas de salud. Entonces, es bien interesante cómo generan la tolerancia como política, ¿no? Se llama la política de la tolerancia. Nosotros ahora estamos viéndonos en una ola tan interesante con todo este tema de la ley de género y con todas estas protestas que se están dando. ¿Dónde queda la tolerancia? Hablamos tanto de tolerancia, allá lo aplican, tienen que hacer una política para que la gente pueda tolerar, que la gente consuma marihuana, a que se esté inyectando heroína por los altos niveles de SIDA y de hepatitis que está produciendo, ¿no? Entonces, es ahí cuando se utiliza el enfoque de reducir daños. Bueno, a partir de la diferenciación de sustancias duras y blandas y el estudio profundo sobre hábitos de consumo, tipos de usuario y sustancias, es que hoy en día se puede medir el éxito de estos enfoques que se utilizan afuera, ¿no? Voy a resumir bastante brevemente un modelo bastante eficaz que se utiliza ya, que es el de reducción de daños. Aquí tenemos la foto del Instituto Trimbus, que es un lugar donde es el Instituto de Salud Mental y Adicciones en Holanda, en el cual se apoya la implementación de proyectos internacionales y su objetivo es reducir el nivel de abuso para que la gente sea más capaz de hacer su vida de forma funcional. En ese sentido, se está dando la opción a la persona, uno, de reconocer de que si tiene un consumo no necesariamente sea problemático, ¿no? Y si tiene un consumo problemático, entonces se lo deriva a un sistema de salud que lo va a tratar como debería, ¿no? Perdón, uno detrás. Bolivia y la reducción de daños. Ese me parece muy importante porque
nosotros hemos pasado a tener una luchada reivindicación del uso tradicional de la hoja de coca, ¿no? A pesar de que a nivel mundial la hoja de coca sigue siendo criminalizada, estigmatizada y es ilegal. Sin embargo, nosotros podemos ver que la hoja de coca, como nos mencionaba en el documental, tiene muchísimos beneficios en el tema de reducir daños también. ¿Cómo podría la coca volverse herramienta de reducción de daños? Aquí vemos que se pueden utilizar 3 enfoques, ¿no? El enfoque práctico, demostrando que la farmacología de absorción de la coca por vía oral a través de la mucosa de la boca es la forma más sana porque es natural, ¿no? Dándole un enfoque social, subrayando que hay muchas modalidades y formas de consumir la hoja de coca. Y si nos acercamos al enfoque ético, podemos partir del reconocimiento de que el mal como tal no existe, sino que es el resultado de las creaciones y proyecciones de los individuos y las sociedades. Esto recitado del documento Coca sí, cocaína no, del TNI, si alguien lo quiere descargar, es un documento buenísimo, ¿no? Ya voy terminando con las conclusiones. Vamos a responder un poco las preguntas con las que hemos iniciado la ponencia. ¿Es Daniela una persona peligrosa? Bueno, en todo lo que hemos pasado con esta persona, porque para poder extraerle un testimonio llegas a niveles de complicidad con la persona en la que puedes entender qué tipo de persona era, ¿no? Daniela era una joven como cualquiera de nosotros, era estudiante, era artista, trabajaba, ¿no? Y el momento en el que tiene esa mala experiencia con el sistema penal en Bolivia, se le truncan sus oportunidades, no puede viajar, se le cortan las becas, ¿no? Entonces, la peligrosidad o lesividad del usuario dependen de su funcionalidad. Claro, ella estudiaba, era una persona como cualquiera. Tipo de uso y sustancia que consume. Ella era consumidora regular de cannabis. A pesar de la experiencia que ha tenido, muy difícilmente va a dejar de consumir una sustancia que ella consume. Entonces, la penalidad realmente no soluciona nada, menos aún en el caso de que haya un consumo constante y que no sea un consumo dañino, ¿verdad? Un consumo adictivo. 2, si el abordaje penal soluciona el tema del consumo problemático, podemos ver que no, ¿no? El abordaje a temas de salud pública desde la penalidad es ineficaz y solo genera costo social. Estamos llenando las cárceles de gente que consume y que puede tener una vida perfectamente funcional. La diferencia es que nosotros, en el poco nivel, todavía no entendemos quizás la diferencia entre unas sustancias y otras, y el daño, la lesividad y la peligrosidad que tienen estas en el cuerpo y sus modos de consumo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, lo que él decía, en todo lo que es el sistema penal, jueces, fiscales, los mismos abogados, no hay realmente un conocimiento de lo que es la amplia gama y la problemática de drogas, ¿no? Consumos no se sabe nada. Finalmente, podríamos decir que la prevención no es la única forma de enfocar o de enfrentar el consumo como un problema de salud pública, ¿no? No solamente existe la prevención a partir de la abstinencia. En otros lugares se ha demostrado que con mucho éxito se dan programas como reducción de daños o reducción de riesgos por usuarios con consumo problemático. Incluso, bueno, otro tipo de enfoques, ¿no? Lo que nosotros creemos que es muy importante ahora es fomentar la investigación ligada al compromiso social, que en las universidades se empiecen a incitar a que los jóvenes hagan sus, qué sé yo, tanto los abogados que empiecen a estudiar el tema en medicina, en el área de psicología. Hay tanto por donde explotar el tema de drogas que aquí no estamos apenas, ¿no? Los pocos interesados estamos haciendo en nuestra lucha para poder ver cuáles son los problemas que todavía debe superar Bolivia en cuanto al tema de drogas, ¿no? Hoy que más que nunca se profesa la tolerancia, ¿no? Empecemos poniéndola en práctica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Esperemos que a partir de esta noche y de esta ponencia, quizás todos lleguemos a nuestra casa con un poquito más el cerebro un poco sacudido, que es lo que interesa. Y bueno, creo que podemos pasar a las preguntas, no sé. Muchas gracias, Patricia. No sé si tenemos listo el video. Tenemos un pequeño documental denominado Mujeres y Cárcel, relacionado
a la comisión del delito de los delitos contenidos en la ley 1008 por parte de mujeres. Dura entre 5 y 6 minutos, es bastante corto, pero es bastante concreto al momento de mostrar los testimonios de mujeres que han sido imputadas por delitos de 1008, condiciones en las cuales han sido imputadas. Su corazón prisionero, las reglas serán de acero, mas las mentes liberadas. ¿Quién puede cerrar la risa? Poner grilletes al alma. Es difícil la calma, tranquilidad se precisa. Sentir libre de interior, redoblar el espejo. Pasando por la necesidad y me metió también por mis hijas. Me ha dejado una señora que te lo tenía que vendérselo y me lo vas a vender, me ha dicho. Entonces yo también, como me pagaban 100 bolivianos por ganarme eso, entonces yo me he hecho quedar, me ha dejado por vender eso, entonces me han detenido y me han fiado. Por la falta de recursos, yo soy viuda con 8 hijos, trabajo yo para mis hijos, tengo 4 hijos. La mayor parte no vivía aquí, vivía allá por motivos de trabajo. Pues aquí en Bolivia no hay nada. Las mujeres que ingresan a los centros penitenciarios precisamente lo hicieron con un historial de haber padecido una discriminación económica, violencia intrafamiliar, y asumen el rol de sostener el hogar. Al parecer tenemos algunos problemas técnicos. De cualquier manera vamos a compartir este material con ustedes con una calidad mucho más amplia en los próximos conversatorios que vamos a tener. Sin embargo, es importante denotar algunos puntos que hemos desarrollado en esta sesión de intervenciones por parte del doctor Iván Lima, que ha identificado 3 problemas en cuanto a la administración de justicia, por parte del liderazgo del fiscal en la defensa penal, los escasos recursos de la defensa pública, el rol de los jueces en el país. También ha determinado las condiciones que se dan en los casos de aprehensión, como la inexistencia de actas, testigos o pruebas que puedan verificar los elementos dentro de la detención y la imputación de una persona en la comisión de un delito de la ley 1008. El doctor Jorge Hurtado nos ha delimitado las diferencias que existen entre consumidores y drogodependientes, la falta de pertenencia al momento de encarcelar a las personas que son dependientes de determinadas sustancias, y que, bueno, nos ha mostrado un documental bastante interesante en el cual hemos visto la evolución del consumo y la comercialización de las sustancias controladas y sobre todo la fiscalización de estas. Por último, Patricia nos ha dado un enfoque bastante integral sobre las políticas públicas en torno a la regulación de sustancias controladas. Nos ha indicado que Bolivia está entre las tasas más altas de hacinamiento carcelario, que en Bolivia tenemos un 70% de la población carcelaria en condición de detención preventiva, 11% femenina y 56% relacionadas al tema de la ley 1008. Es importante también determinar la distinción entre consumidor y microtraficante, que a nivel legal no contamos con esa distinción en la legislación boliviana, ya que en la ley 1008 no determina las cantidades que existen entre la tenencia de la sustancia como tal.
Sobre todo que el encarcelamiento de consumidores no soluciona el problema en caso de que este consumidor sea drogodependiente, sino en algunos casos puede ahondarlo, dado que el encarcelamiento de estas personas puede producir el contagio social, es decir, que una persona que simplemente es consumidora se relaciona con personas que han cometido delitos como asesinatos, robos, entre otros delitos, ¿no? Y la desproporcionalidad de penas, ¿no? Por ejemplo, una pena relacionada al suministro de sustancias puede ser equivalente a la comisión de un delito de violación. Y ahí tenemos una desproporcionalidad, haciendo la distinción que Patricia ha mencionado entre un delito de riesgo y un delito de lesión. Vamos a pasar a las preguntas o los comentarios que tengan en torno a las intervenciones que han tenido los expositores, así que estamos abiertos a las intervenciones del público. Gracias, buenas noches. Yo me llamo Marcelo Peñarrieta y creo que hablando en tema de penalidad hay 4 puntos específicos en todo lo que es el sistema de la 1008, ¿no? Primero está el momento en el que los policías te agarran. Y en ese momento se elimina tu presunción de inocencia porque cuando te encuentran con drogas ya estás aprendido, no estás detenido. Ya eres culpable de algo. Lo que va a restar después es que la fiscalía determine qué es lo que pasa. Y bueno, decían que no hay un límite, pero de hecho la ley lo establece. Son 7 gramos, que es más o menos el consumo de 2 días, que es lo que establece la reglamentación de la ley 1008, que uno puede portar. Pero el hecho que uno pueda portar esto no significa que no tenga una pena. Y eso va directamente a lo que es la actuación del fiscal. Y tal vez en lo que es la parte más lesiva en todo este tema, es que los fiscales, si digamos te dicen, bueno, estás por consumo y tenencia para el consumo, el fiscal recomienda 8 meses de internación en un centro de rehabilitación. Cuando el fiscal es una persona que no tiene la preparación necesaria para decir cuánto tiempo una persona tiene que estar en un centro de rehabilitación y si es que tiene que estar en un centro de rehabilitación. Después, el otro punto es el que lo explicó el doctor Lima, que es la parte ya del proceso en sí. Y la cuarta parte es el daño o la carga social que tiene la persona consumidora después de todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, yo en mi universidad otra vez veía, y para ser director del Centro de Relaciones Internacionales y posgrado, no tienes que tener antecedentes del rehab, pero un consumidor que ha sido encontrado, y así sea como consumidor o como suministro, porque también eso es algo bastante pernicioso, porque cuando te agarran se presume suministro, y hablando del iter criminis, es en suministro en grado de tentativa, es como que te agarran y no es que eres un consumidor, sino que estabas pretendiendo suministrar eso a alguien más. Entonces, queda una secuela, ¿no? Deja una marca para toda la vida de personas como el caso de Daniela, que nos mostraban que probablemente no son criminales, nunca lo han sido y están presionadas por este sistema. Entonces, creo que agradezco la oportunidad y es muy bueno que se hagan este tipo de cosas porque tenemos que ser conscientes de todos los daños que le estamos haciendo a nuestra sociedad y a las personas de esta sociedad. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrés y gracias por las disertaciones que han hecho. Tengo 2 preguntas, una para el doctor Hurtado y las otras para todos, ¿no? Y mi duda consiste, doctor Hurtado, en qué situación no se debería consumir drogas y cómo sería más o menos un uso responsable de drogas. Y en segundo lugar, preguntarles, esta pregunta no va dirigida a todos, ¿cómo ustedes piensan que se le puede hacer frente al narcotráfico, no? Porque se ha hablado de las drogas, pero desde un punto de lo legal. Y yo creo que más peligroso que las drogas es el narcotráfico, porque eso está del lado de la trata de personas, del lado de actos criminales que son pues, bastante graves. Entonces, ¿cómo ustedes piensan que se podría hacer frente al narcotráfico, quitarle poder desde un ámbito tal vez que sea un poco diferente al hecho de legalizar la misma, ¿no? Gracias, esa es mi pregunta. Mira, te voy a dar una respuesta un poco más amplia, ¿no? Se ha hablado un tiempo del uso indebido de drogas, una terminología que se usa mucho afuera especialmente. Yo más bien hablo del uso debido de drogas, que es
en el fondo, un autotratamiento, por ejemplo, las personas depresivas tienden a usar cocaína y alcohol. Las personas ansiosas tienden a usar más alcohol o marihuana, ¿no? Entonces, de alguna forma, están modificando algún problema que tienen. Decimos en psiquiatría y especialmente en la especialidad de drogas, de que cuando uno consume una droga, cualquiera que sea, inclusive el alcohol, que nadie la considera droga, ¿no? Y la consumes en situación a algo, tienes un problema, porque es una muleta, ¿no? Pero si la usas en condiciones festivas, es probable que no tengas más problemas, porque no hay una asociación entre que yo tomo una droga y soluciono un problema que tengo, por ejemplo, depresivo. Entonces, para eso habría que entenderse un poco más. Y mientras uno no lo entiende, es mejor no hacerlo, porque te puedes meter realmente en problemas. Porque la gente que ha intentado solucionar una depresión con alcohol, ha acabado con depresión y con alcoholismo. Entonces, bastante complejo lo que preguntas, ¿no? La otra es de que yo no estoy muy de acuerdo en esta historia de cómo mejorar la justicia, cómo mejorar la guerra contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Porque es un absurdo y no se lo puede hacer. No hay cómo solucionar este problema. Por eso yo estoy más del lado de la legalización, de la normalización, como le llaman. La prohibición, como hemos visto un poquito en el video que les he mostrado, lastimosamente no hemos visto las conclusiones, ¿no? No existe una posibilidad de manejar racionalmente esta situación, como hablaba el compañero aquí, es verdad. El tema de la prohibición, ¿no? Ha pasado un poco lo que él decía, me hacía recuerdo a un par de pacientes que han llegado a mi consulta y me han sorprendido porque venían con una orden de juez. Ellos habían convencido de que eran drogadictos para salir libres, ¿no? Y no eran drogadictos, eran consumidores, simplemente. Si hacemos comparación otra vez con el alcohol, son gente que toma una cerveza alguna vez, o alguna vez excede, como el Año Nuevo, la Navidad, o lo que sea, ¿no? Pero el juez los puso en libertad diciendo, bueno, si vas a tratamiento, entonces te conmutamos la pena, ¿no? Al principio me alegró saber esto, porque era nuevo. En Bolivia no se ha hecho nunca esto, ¿no? Y recién creo que son 2 o 3 años máximo, no estoy seguro, pero yo he recibido en este año ya 3 casos. Entonces viene y me dice, mira, el juez me ha ordenado 6 meses de tratamiento. ¿Y qué tienes? Pues consumo marihuana. ¿Y cómo consumes? Los fines de semana. Bueno, no sé qué hacer con un caso así, ¿no? Entonces me obligan a mentir, porque yo tampoco puedo denunciar y decir, señor juez, este tipo no es drogadicto, así que métalo nomás a la cárcel. O sea, no tengo tampoco, ¿no? ¿Qué hago? Entonces me siento con él y bueno, ¿qué hacemos? Tengo que curarte de algo que no tienes, pero tengo que hacerlo porque si no te meten preso. Y además tengo que cobrarle. Entonces, éticamente, estoy frito, ¿no? Entonces me obligan a ser ilegal, a mentir, porque tengo que hacerlo por esa persona. Porque además, éticamente, yo creo que es incorrecto lo que están haciendo con él. Entonces tampoco lo puedo denunciar, a pesar que la 1008 me obliga a denunciar. Entonces estoy violando la ley. No hay salida, no hay forma. Después otra cosa que quiero enfatizar mucho, que tampoco hemos podido ver en el video por el tema tiempo, ¿no? Es de que la penalización de las drogas no ha sido por causas médicas. Eso es importante entender. No hay ninguna base, ni siquiera se la ha considerado, ojo, no se la ha considerado siquiera. Y esto lo he podido comprobar personalmente. Hace algunos años he participado como asesor de la Asamblea Constituyente en el tema drogas. Y aproveché el poder que tuvimos en ese momento, yo los cité a la JIFE. Los invitamos para que vengan a defender su posición prohibicionista frente a la coca. Porque le advertimos, mira, la coca nosotros la vamos a considerar un recurso estratégico. Hasta símbolo patrio la sugerimos, ¿no? Y queremos saber si ustedes tienen una objeción válida. Y entonces llegó la delegación de la JIFE y trajo un folletito, un poco más que un folleto, un librito, que se llama el informe Fonda, que
lo describí ahí, que no lo alcanzaron a ver. El informe Fonda se emitió el año 1950. Son más o menos 100 páginas, que son el resumen de una visita de 20 días que realizó Naciones Unidas a Bolivia el año 49 para demostrar que la coca era maligna. Y este señor Fonda, que era además el director de una fábrica de cocaína legal en ese momento, que era la Roosevelt Company, dijo literal: la coca produce flojera. Como produce flojera, no trabaja. Como no trabaja, es pobre. Además, le quema el cerebro, por lo tanto, es retardado mental. Literal. Eso que acabo de mencionar es la base de la prohibición de la coca. Ahí no hay ningún aspecto médico. Y a estas personas que llegaron de Naciones Unidas les dijimos: bueno, este informe es de 1950, así que deben tener ustedes algo más nuevo. Y no tiene nada más. Ese librito, que no tiene un solo elemento médico, es la base de la prohibición. Entonces, que quede claro, no hay fundamentos médicos para la prohibición. La prohibición, tampoco lo hemos podido ver en las conclusiones del video que hemos mostrado, es solamente lo que yo le llamo monopolio del alivio del placer y del dolor y privilegio del placer por parte de las transnacionales farmacéuticas. Las farmacéuticas se han reservado el poder, el derecho de vender las drogas originales, como es la cocaína. Hay cocaína legal, les decía, hay opio legal, cannabis también. Se han reservado el derecho porque eran drogas muy potentes en el control del dolor. Entonces, la guerra contra las drogas es en realidad un monopolio económico sobre el valor farmacéutico que tienen estas tres plantas. No hay razones médicas. Entonces, podemos debatir, podemos dar la vuelta a las cosas, o que el fiscal no sabe, o que el juez no sabe, nadie sabe nada. Simplemente esta pobre gente tiene que hacer su trabajo, y yo también entiendo al pobre juez y al pobre fiscal. Y arregle este lío, pues no tiene ni pies de cabeza, ¿qué van a arreglar? Hasta cuando nos mandan a los expertos, como acabo de contar, ¿qué hago con este señor que consume alguna vez marihuana? Lo declaro enfermo para que lo saquen de allá, ¿qué hago? No hay nada que curarle tampoco. Así que con alguno de estos pacientes le digo: ¿tienes algún otro problemilla ahí? Si quieres aprovechar la visita obligada al psiquiatra, podemos hablar. Entonces, bueno, me planteó sus temas sexuales, bueno, ha sacado provecho de alguna forma, pero no era la intención, ¿no? Entonces estamos frente realmente a un garabato en el tema social, y no podemos arreglarlo, no hay cómo. La única forma es la legalización, que es lo que han hecho los norteamericanos después de la ley seca. Con la ley seca, ellos han solucionado el contraerror que han tenido, porque han creado Al Capone, han creado la mafia en Estados Unidos gracias a la provisión del alcohol, y no han logrado nada. Lo que sí entendieron es que mediante estas leyes represivas sobre el ciudadano común, que todos pecan por el alcohol o por cualquier sustancia, el Estado tiene control. El Estado totalitario tiene control. Y esa es la intención. Después, con Nixon, los norteamericanos entendieron que si a su propia juventud, después de la guerra del Vietnam, es porque tenían marihuana, entonces eso aprendieron. Y vieron de que con estas leyes absurdas, con este pecado original, más o menos, que todos cometemos al tomar una droga u otra, ellos tenían poder sobre nosotros. Entonces, lo aplicaron a nivel de política internacional. Entonces, exportaron la guerra de las drogas de los años 60 en los Estados Unidos, ya pero con fines hegemónicos, con fines de control policial y económico, obviamente. Entonces, todo depende de eso. Ahora, lo último, yo sé que me estoy extendiendo. Lo último, mira, de que si realmente a las Naciones Unidas, porque ellas son las que nos han cargado con esta historia, si las Naciones Unidas realmente les importara la salud, que supuestamente el fundamento de la guerra de las drogas es la salud, si a ellos les importara realmente, un montón de cosas no habrían en este país, como por ejemplo, los pesticidas. En Bolivia se comercializan 16 pesticidas que son absolutamente prohibidos en los Estados Unidos, porque son altamente tóxicos, y los han sacado de su consumo allá hace 40 años.
en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de estos pesticidas. Y sin embargo, como Bolivia no tiene una legislación, entonces aquí fabrica para vender a Bolivia. Y han originado una epidemia de cáncer. Es algo que realmente no queremos ver o no queremos entender. En este mismo lugar, hace algún tiempo atrás, yo les contaba una experiencia mía como médico. He participado en una comisión del Colegio Médico, Colegio Farmacéutico y Nutricionistas de investigar qué sustancias come un boliviano promedio. En la dieta de cualquier boliviano en este momento hay 3.000 cancerígenos. Pero creo que como eso de raza de bronce un poco es cierto, nos protege y no tenemos la incidencia que tienen los norteamericanos en cáncer, pero la tenemos. Hace 10 años la bomba de cobalto del Hospital Obrero era empolvada y con telarañas, nadie usaba. Ahora hay cola. Desde niños hasta ancianos, cáncer. ¿De dónde? Del alimento. ¿Quién avala esto? Las organizaciones internacionales y, claro, nuestras propias autoridades de salud. Entonces, es una farsa. La guerra de las drogas es una farsa. No hay tal, no tiene consistencia, no tiene ningún sentido. Para mí, como psiquiatra, es una esquizofrenia social. Si no entendiera que la parte económica está detrás, que los intereses económicos son los que están detrás de la guerra de las drogas. Por eso es un absurdo y vivimos una historieta que no podemos solucionar. Pues a veces escuchar un poco estos debates que los he escuchado en el respecto a cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, o que habría que tener una cantidad específica, etc. No hay tal. O luchamos por una sociedad libre,